Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Sobre el concepto que se llama iglesia. Vamos a orar. Les invito a que tomen su Biblia y sus notas para que vayamos aprendiendo este gran poder que a veces no conocemos en la profundidad y siempre lo hemos llevado más al tema religioso y ha perdido el origen de lo que es la iglesia. Por eso la iglesia tiene un aspecto muy grande, porque el concepto de la iglesia es cambiar ámbitos, constituye leyes y nos abre dimensiones que jamás a lo mejor hemos descubierto a través del tiempo. Señor, yo te pido en esta hora especial de que esta clase la dirijas tú, que tu Santo Espíritu que nos guía cuando dice la promesa a la verdad y a la justicia, esa verdad queremos explorarla, queremos entenderla, comprenderla, conocerla. Y el medio que nos ha ayudado es tu Santo Espíritu. Dice que Él nos guiará a toda verdad. Y a esa verdad la que reclamamos hoy a través de este estudio. Oro por todos aquellos que aman escudriñar las Escrituras. Y pido que tú nos guíes en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a ver el concepto de la iglesia y el reino. Esos dos aspectos. El concepto de la iglesia y el reino. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos porque vamos a ver casi todo el capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y ustedes la tienen en pantalla, yo la voy a leer aquí en mis notas, en mi Biblia, dice así. Dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, en cual a 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? El versículo 11 responde, dice así. Respondiendo él les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oye, ni entiende. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurado vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen.
Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, vamos a analizar. Yo leí una parte, pero vamos a analizar este capítulo 13, ya que habla Mateo, que era un discípulo cercano a Cristo, y él justamente este libro apunta hacia el judío y él siempre va a hablar del reino. Entonces, vamos a ver la diferencia entre el reino y la iglesia, porque no es algo igual. No son cosas igual. Pareciera parecida, pero son totalmente distintas sus roles y su propósito. Entonces, vamos a describir un poquito lo que señala en este pasaje. Tenemos por un lado el reino y tenemos por otro lado la iglesia. Tenemos por un lado donde hay un grupo de personas que van a oír el mensaje del reino, pero también tenemos un grupo selecto que van a no solo oír, sino van a escuchar y les van a aclarar lo que es el mensaje del reino. Entonces tenemos un grupo que es la masa de personas y que Cristo ahí la está atendiendo, pero no le va a revelar cosas, porque a mayor revelación hay mayor justicia. A mayor revelación significa que hay mayor responsabilidad. Y por tanto, dice la Escritura, para que con esa legalidad no busquen ellos la interpretación de decir, mira Jesús, tú no enseñaste esto y la legalidad dice esto y tú tendrás que asumir ese rol, por tanto, sánanos. Y eso es lo que no quería él. Entonces tenemos un mensaje que está dirigida a los discípulos y tenemos un mensaje que está dirigida a la multitud. Frente a este hecho, hay un mensaje que está relacionado con el reino y otro está relacionado con la iglesia, que llamamos eclesía. Entonces, el reino de Dios, voy a definir el primer aspecto que vamos a tratar en este estudio. El reino de Dios es un reino que es eterno, que estas son las características, y es universal. El reino es donde está el gran creador, que le llamamos eterno. ¿Ya? Este reino lo preside él, porque es su reino. Como dicen los hebreos, el Kadosh Barujú, el bendito sea. Donde están incluidos, aquí se incluye la eternidad, se incluye la creación de Dios, incluye todos los tiempos, incluye toda la materia creada, todas las cosas en el cielo, como las huestes, como las 12 familias celestiales, y las cosas indudablemente que están aquí en la tierra, en este caso la humanidad. Dentro del reino de Dios, finalmente, es lo que va a hacer en los últimos tiempos, va a unir lo que está en el reino con lo que está aquí en la tierra. Por eso Jesús abre una dimensión muy grande cuando él le enseña a orar a los discípulos. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, que también se haga acá en la tierra. Entonces eso lo establece, porque al traer el reino trae la eternidad. A traer el reino trae lo sobrenatural. A traer el reino se resuelven muchas cosas que para el hombre son complejas. Y una de las cosas que el hombre tiene que son complejas, por ejemplo, la muerte, las enfermedades terminales, la pobreza, la miseria, el pecado, la muerte, Satanás, los demonios, todas esas cosas que para el hombre no puede resolverlo, no tiene una explicación cómo resolver aquello. Pero cuando traemos el reino, esas cosas indudablemente cambian. Por eso nosotros tenemos la autoridad por el reino, y es el papel que debe cumplir la iglesia, que hay gente muerta, pueden resucitar. Pero la ciencia no puede hacerlo. Nosotros podemos orar gente desahuciada, incluso condenadas, para que vayan a su casa a morir,
nosotros tenemos la autoridad para orar por eso, pero eso lo establece el reino, pero es el papel que también tiene la iglesia. Entonces, es tan tremendo esto cuando definimos por un lado el concepto del reino y tenemos la otra definición que vamos a ver adelante, lo que es el papel de la iglesia. Por eso, cuando vivimos bajo el reino y asumimos mi rol como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, hay muchas cosas que están en mi mente que no la podemos comprender, entender, solo obedecer. Por eso Jesús enseñó la parábola, porque él sabía que la gente no iba a obedecer. Hay misterios, como dice aquí la escritura, que en el versículo 11, cuando él le dijo, a vosotros he dado a saber los misterios del reino. Hay misterios que él no les va a revelar a la gente, porque nunca serán obedientes. Hay personas que nunca van a ser obedientes. Y es, por tanto, mejor mantenerla en ese grado de conocimiento que darle esa máxima comprensión cuando ellos no van a obedecer. Por eso nosotros tenemos la comprensión a través de lo que el Padre nos ha hablado sobre la eternidad. Vamos a ver unos textos que nos van a dar un poquito más de luz. Salmo 103, versículo 19. El Salmo 103, verso 19. Dice así, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, aquí vemos que los cielos, no habla de un cielo, los cielos son su trono y el reino es tan potente, tan poderoso que él domina todo. Y en 1 Corintios, esto ya en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 24-25, dice luego el fin, cuando entregue el reino, el Dios Padre, dice cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, mire, toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces podemos ver que hay algo que se le tiene que devolver. Se le tiene que devolver el dominio, se le tiene que devolver la autoridad total y se tiene que devolver la potencia. Y eso que tiene controlado los dominios, la autoridad, las potencias, hay un enemigo que él reina sobre eso, él tendrá que soltarlo y él va a ser derrocado. Entonces, por tanto, el reino se fusionan todas las cosas, las que hay en la creación y también la que hay en la iglesia, la que hay en los cielos, la que hay en las huestes celestiales, la que hay en la historia, en la humanidad y todo lo que conocemos, participamos, de alguna forma será entregado a Dios. Entonces podemos ver que Él va a tomar todo. Por eso el reino de los cielos es un reino que Él va a alcanzar a todo. Y hay un aspecto que es importante, que en el reino tenemos un mediador. Y ese reino mediador es Cristo. Cristo el mediador. Por eso todos nosotros podemos conocer, explorar, entender, comprender, podemos tener revelación de lo que es el reino. Una cosa es la teología, una cosa es la teoría, una cosa es la letra, pero es totalmente distinto cuando ya hay manifestaciones sobrenaturales sobre el reino. Porque el reino cuando se manifieste es algo nunca antes vista. Nunca, no, yo creo que no podemos ni describir lo poderoso que es cuando el reino se hace real en nosotros. Porque Él toma de nuestras cualidades que aún están dormidas para hacernos personas extraordinarias, no por mi mérito, sino por Él y para Él. Entonces el reino de los cielos también hay otro aspecto que podemos mencionar, que en el reino
de los cielos está el bien y está el mal. Por eso Pablo habla en la carta a los Efesios, dice que hay potestades, gobernadores de las tinieblas, hay poderes, jerarquías del mal, pero eso está en el mundo espiritual y eso es parte del reino. Por eso la escritura en este mismo pasaje, en el capítulo 13, habla de la cizaña, habla del trigo, se fija, habla de pájaros, habla de cosas, de pájaros, habla de árboles, porque habla de los aspectos del mal actuando. Y esos aspectos del mal actuando es porque hay un reino de oscuridad. Existe el reino de los cielos. Pero en el reino de los cielos, como son mundos y mundos y mundos, hay una parte que también funciona el mal. Y Dios lo permite para que depure la intención de nosotros y de alguno de estos mundos. Entonces el reino de los cielos es lo que debemos nosotros buscar, es la misma presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, indudablemente lo tenemos que hacer a través de Jesucristo. Y como lo vamos a hacer a Jesucristo, aquí donde entra en la segunda etapa o el segundo aspecto, que es la iglesia. Por un lado tenemos el reino y por el otro lado tenemos la iglesia. Entonces la iglesia no nace del reino. La iglesia nace ya en la intención de Dios, pero en el costado de Jesucristo. Eso nace, la iglesia nace, eso lo tuvo muy oculto nuestro Padre, para que las fuerzas del mal no se manifestaran y actuaran, sino que nace en el corazón del Padre, que lo puso en su Hijo, y a través de su Hijo, a través de la muerte y la resurrección, es lo que viene a existir lo que se llama la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la presencia de Dios visible que habla y que manifiesta a Dios en el pasado, en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. La iglesia es donde hablamos en este momento cómo Él puede cambiar los sucesos históricos, naturales y lo que nosotros como seres humanos percibimos. Por eso esto es tremendo, porque la iglesia también se introduce a lo dispensacional, se mete en el mundo nuestro, se mete en la historia. Por eso la iglesia es una entidad totalmente diferente al reino. Por eso la palabra eclesía, cuando enseñamos las primeras lecciones, hablamos de que somos los llamados, somos los que sentenciamos, somos los que declaramos, somos los que establecemos, somos los que nos paramos, somos los que juzgamos, somos los que atamos, somos los que abrimos. Por eso nuestro Señor, por medio de revelación del Padre, habla y le dice que nosotros tenemos la autoridad para abrir, pero también para cerrar. Tenemos la autoridad para desatar y para atar. Esa es la misión que tiene la iglesia hoy día. Por eso la iglesia tiene un aspecto importante que la iglesia ahí tiene que trabajar, que se llama el evangelio. Nosotros tenemos el mensaje clave del reino por medio de Jesucristo, de hablar de las buenas nuevas a todas las personas. Es cosa que ustedes lean el libro de Lucas capítulo 4, en los versos 18, cuando él comienza su ministerio hablando del libro de Isaías, y ya ahí ustedes se dan cuenta cómo el misterio mesiánico califica para abrirnos a nosotros ese mismo mensaje donde nosotros tenemos que llevar el evangelio a los perdidos. Y aquí donde nosotros podemos edificar en la fe. Por eso nosotros somos edificados en la fe y somos edificados para ser parte de esta familia. Es el mensaje, como estaba poniendo ahí Benja, ya en Lucas capítulo 4, verso 18. Pero eso nos conecta a algo importante que debe vivir la iglesia, el espíritu de gloria. Entonces, como somos parte de esta iglesia,
somos edificados nosotros en la fe. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos producto de la fe. La fe no es algo de nosotros, es un don de Dios que viene del cielo. Porque nosotros no podemos empíricamente demostrar algo, no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir y lo podemos mirar, observar el mundo que es infinito. ¿Cómo le puedo hablar a una familia que tiene una sentencia a muerte y decirle, sabe, Dios me dice que su hijo no va a morir y que él va a vivir y que esta prueba está relacionada con su vida? No lo puedo yo percibir, no tengo un diagnóstico, no tengo algo empírico, no le hice prueba, solamente porque escuché la voz de Dios y yo soy el instrumento y suelto esa palabra y esa gente va a reaccionar, se va a tomar, va a avanzar y va a ver la manifestación sobrenatural en esa criatura. Vamos a ver un poquito lo que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Él dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Para Pablo, esto es para el apóstol Pablo, hay tres grupos de personas en el mundo. En primer lugar están los judíos, en segundo lugar están los gentiles, y los terceros son los de la iglesia. Entonces, como ustedes pueden ver, la iglesia tiene un lugar inusual de honor en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver otro texto que está en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 y 8. Y dice así, dice que, y oí la voz de una gran multitud, dice el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa, dice el texto de los santos. Entonces podemos ver que hay una novia que va a contraer matrimonio, se va a casar, alguien la va a desposar, se va a constituir la esposa. Entonces esto es importante y esto quiero señalar en esta hora. No todos van a ser la esposa de Cristo. O sea, hay gente que va a ser invitada, pero otro va a ser su esposa. Por eso, no todos van a ser esposa. No todos van a pasar a ser protagonistas de esa gran boda. La protagonista de ese día va a ser la esposa, pero no todos se van a casar ese día. Yo me pregunto, ¿quién será el invitado? Porque hay invitados. Indudablemente, los invitados son los cercanos, son los familiares, pero no es la esposa. Solo los que van a cenar ese día es la novia, el novio que se va a contraer matrimonio, y esa gran cena va a ser ¿quién? Los invitados. Vamos a ver otro aspecto dentro de este punto. Juan capítulo 2, versículo 2. Juan capítulo 2, versículo 2. Y dice, fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Por eso aquí, aunque este es un relato que sucedió, pero tiene un aspecto profético, hay una ventana, que hay una boda, e incluso Jesús en esa boda fue invitado. Entonces, la palabra invitado es la misma palabra que algunos tienen, que van a ser llamados, que es caleo. Caleo son los llamados. Pero no era
la novia. Entonces ya no va a ser caleo, no es invitada. Por eso la novia es la iglesia. Esta novia está distinguida, está glorificada, está bellísima, está adornada con algo magnífico, glorioso. Eso habla la novia. Se dice proféticamente que la iglesia en los últimos tiempos va a ser tan potente, tan poderosa, que va a ser tan potente sus dones, que va a ser honrada, va a ser glorificada, va a ser embellecida, adornada, ya en forma gloriosa. Pero en cambio los otros invitados a la boda tendrán que ir, son los invitados de las bodas del Cordero. Tienen que ir también con sus trajes. Juan capítulo 3, veamos Juan capítulo 3, versículo 29. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado y le oye, y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplida. Y en el libro de Efesios, mire, el apóstol Pablo habla por revelación de Dios. Vean Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo, mire, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, aquí vemos cómo ama la iglesia Cristo, porque es su esposa. Entonces, aquí podemos ver en la escritura que hay invitados entre las bodas del Cordero, pero ahí está la novia. Dijimos que hay tres tipos de gente que el apóstol Pablo habló: a los judíos, los gentiles y a la iglesia. ¿Quién será el invitado? Ahí usted saque sus propias conclusiones. Por eso la estructura del reino de los cielos y la iglesia tiene un orden. Estas dos entidades están presentes hoy en el mundo. En primer lugar, el reino de los cielos. Y es por eso que aquí en el capítulo 13 del libro de Mateo habla 8 parábolas. En el libro de Mateo capítulo 13 hay 8 parábolas. Y en esas 8 parábolas explica acerca del reino. 4 de ellas fueron contadas a la multitud y las otras 4 las contó en privado en una casa a sus discípulos. Entonces podemos ver que hay 4 que están, la entregó a la multitud, pero las otras 4 fue en privado. Entonces aquí vemos que la multitud le presentó acerca de los cielos, pero le presentó de una forma exterior, solamente cómo se ve, cómo se mira, pero no le dio el interior. Y las 4 que se dice que son los discípulos, que le habló en privado, le presenta el reino de Dios, cómo Dios lo ve, cómo lo observa, lo mira. Esa intención en la que él le entrega a sus discípulos. Entonces, por eso tenemos 2 tipos de personas ahí. Entonces, en el interior, en este caso, lo que hizo Jesús, explicarle las 4 parábolas a los discípulos de estas 8 parábolas, le habla en secreto. Y cuando le está hablando algo en secreto, significa que le está relatando la intención del Padre, lo que está en él, incluso pensando, y se lo está entregando a la iglesia. Entonces, volvamos ahora al libro de Mateo capítulo 13. En el libro de Mateo capítulo 13. Fíjese, el versículo 3 al 9, ahí dice que él habló muchas parábolas y él cuenta y le relata. Dice, aquí el sembrador salió a sembrar, le cuenta, lo relata, todo el mundo escucha eso. Dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Y ahí relata, porque otra parte cayó en pedregales y como no había
mucha tierra, dice que brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra. Dio fruto, cual a 100, cual 70 y 30 por uno. Y solamente, fíjense el verso 9. Dice, el que tiene oído para oír, oiga. No le explica. Fíjense que no le dice nada más. Soltó la parábola, pero no le da explicación. ¿Por qué? Porque no todo mundo responde. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que no todos están recepcionando el mensaje del reino. No todos reciben la predicación del evangelio en el corazón del hombre. Por eso nunca piense que todo mundo va a responder. No es así. No todo mundo califica para eso. Entonces, aquí podemos ver la primera parábola. Le habla a toda la gente. Se la entrega, pero no todo mundo va a cambiar. Lo mismo pasa aquí ustedes. Le estoy dando enseñanza, pero no todo mundo está receptivo a oír la voz de Dios. No todo mundo va a estar preparado para entrar a ligas mayores. No todo mundo, y eso yo tengo que entenderlo, tengo que ser maduro. Ustedes los que expliquen, a otro va a hacer lo mismo. No todo mundo va a querer cambiar. Hay personas que se van a aferrar hasta el final en sus debilidades, se van a aferrar hasta el final en su pecado, se van a aferrar hasta al final en su secreto y no están dispuestos a soltar. Por eso aquí vemos que Jesús solo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. La segunda parábola que habla, fíjese aquí, está justamente en el versículo 24 de este mismo relato. Y está del 24 al 30. Y le refirió otra parábola, diciendo, esta es la gente, le dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre, familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿qué quieres pues? ¿Que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos al uno al otro, hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, se fijan, la intención de Dios siempre es sembrar trigo. El trigo crece, pero cuando está creciendo, hay también alguien que crece, pero torcido, con una semilla distinta, diferente, que es la cizaña. ¿De dónde provino la cizaña? ¿Quién trajo la cizaña? Ya vemos que es Satanás. Satanás siempre está poniendo cizaña. Usted puede recibir una palabra hoy. Usted puede recibir una promesa, usted puede recibir un relato profético, pero viene el enemigo y pone también la cizaña. Y ahí usted neutraliza toda la fe. Todo cambia. No hay forma de sacarla. Entonces, cada uno tendrá que juzgar. Por eso aquí los dos crecieron en la iglesia. Hay personas que los dos crecieron en la iglesia. Mire, hay personas que aprendieron de pequeñito en la escuela dominical, pero llega a un punto que tienen 14, 15, 18 años después se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque vino la cizaña y algo sembró. Algo sembró, algo pasó en ese niño, en ese joven que se fue de la iglesia. Hay personas que pueden recibir palabra, pero de repente recibir la palabra lo podemos ver en la plataforma cómo Dios lo usaba y de repente lo vemos afuera. ¿Por qué? Porque vino el enemigo
y puso cizaña. ¿Se fija? ¿Cuándo lo damos cuenta? Cuando ya ha pasado el tiempo, que hay una cizaña. Y esa cizaña creció y lamentablemente ahora Dios tendrá que hacer justicia. Entonces, esta parábola relata, ¿se fija? Le habla a la gente. La tercera parábola es la parábola del grano de mostaza. Y esta parábola del grano mostaza está en los versículos 31, 32 en este relato. Dice, otra vez le refirió diciendo, el reino de los cielos semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, fíjese, es la mayor hortaliza y se hace árbol. Mire, creció, se hizo árbol, pero, mire, dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en su rama. O sea, vemos un crecimiento de prodigio que abarca millones y millones. Este crecimiento va a incluir que la palabra va a afectar a reyes, a emperadores, pero también dentro de ese crecimiento va a llegar gente que va a posarse con gente que representa aquí en el original, refleja a aves sucias. O sea, va a llegar gente como el tipo de aves sucias, gente que lo va a manchar todo, gente que va a tener mal testimonio, gente que no va a tener un buen corazón, gente con inclinaciones, gente con debilidades, gente con inclinaciones al mal. Eso está hablando aquí. Gente que el reino ha crecido tanto, ha afectado tanto, pero va a llegar personas que las aves van a posar en él. Y esas son gente sucia. Vemos la cuarta parábola. Y esta la podemos encontrar, la parábola de la levadura. Y la podemos encontrar solo en este versículo 33. Dice, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Dice que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue enleudado. Eso es interesante lo que señala. Quiero ir rápidamente, lo que están tomando nota, a Marcos 8:15. Marcos 8:15. Dice, él les mandó diciendo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Se fijan, aquí habla de la religión y de la política. Hay levadura que puede llegar a la iglesia, la levadura religiosa, la levadura política, la levadura religiosa que se va a meter. Hay levadura que se va a meter para contrarrestar lo sobrenatural. Veamos Mateo 16, versículo 6. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué no creían los saduceos, los fariseos, en lo sobrenatural de Dios? No creían en los ángeles, no creían en lo sobrenatural. Y vamos a otro texto, Marcos 8:15. Marcos capítulo 8, versículo 15. Y le mandó diciendo, mira, guardado, aquí está la religión, los fariseos y de la levadura de Herodes, la política, ya, que mata, aborta. Estos son los que se introducen para que crean que ellos tienen la razón. Y aquí vemos que gente incauta, sin conocimiento escritural, son arrastrados por la ignorancia escritural y lamentablemente son atrapados por esta filosofía política. Tengamos cuidado. Por eso fíjese que en la escritura, en el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 4, la levadura tenía que ser sacada de la casa para el Pesach. Tenía que ser sacada porque la levadura lo que hace, se expande, hace que el pan crezca. Entonces uno se pregunta, y esto es un misterio, ¿por qué la mujer escondió en 3 medidas?
en la harina, la levadura no se puede esconder. Entonces, el concepto, la traducción está mal traducida porque dice esconder. Trate de una mujer esconder la levadura en 3 medidas. En una harina. ¿Se puede esconder en una harina la levadura? No se puede esconder porque indudablemente va a leudar, va a tomar. Entonces, esa es una traducción que está mal traducida de la corriente. Lo que trata de decir ese texto, que fíjese que el crecimiento, cuando está la harina, cuando está la mujer, la harina es la bendición de Dios, la mujer representa a la iglesia. Nosotros estamos dando palabra, pero si la palabra es sana, saludable, la gente se va a expandir y va a afectar socialmente. Pero escuche bien, pero cuando la iglesia tiene harina y la mezcla con la religiosidad y con la política, eso va a traer también impacto. Y eso es sucia. Porque la iglesia no se puede mezclar en esas cosas, pero la iglesia tiene impacto. Hoy día la iglesia está metida en política, está metida en cosas que no debería meterse. Hay gente iglesias que no creen en el ayuno, no creen en la oración, no creen en la guerra espiritual, no creen en la sangre, no creen en nada. La iglesia cumple la ordenanza para puro leer. Unos cantos para allá, unos cantos para acá. Pero las personas, los miembros de ahí, podemos poner un mundano que llamamos acá. Ponemos un espectro mundano y un espectro de un cristiano. No vemos la diferencia. Habla igual, se ríe con los chistes, morboso. Hay una doble intención, no hay cambio. Entonces, fíjese que eso es lo que está hablando aquí. Y esto es lo que habla, cómo se ha expandido. Por eso la levadura la vamos a ver. ¿Cómo la vamos a ver? Porque se expande, toma control de la iglesia. Hoy día la gente está más preocupada que su apariencia personal, que la vida interior. Hoy día la gente está más preocupada de su persona, de disfrutar, de buscar la presencia de Dios. Hoy la gente no quiere pagar el precio. Hoy la gente no está dispuesta a pagar el precio. No está dispuesto, todo quiere fácil, bendiciones fáciles. Todo queremos sin costo, sin precio. Para ellos no corre el concepto cuando dice pedí y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. No, ellos oran y creen que al rato están mirando si respondió o no. No es así, mis queridos hermanos. Si usted ora, usted cree que unas 3 oraciones es ridícula, usted cree que al tiro Dios va a bajar. Posible. Dios trata tu carácter, Dios va a tratar tu lógica, tu razón, y va a depurar. Por eso podemos ver que hay levadura. Aquí en esta parábola había levadura, había pájaros sucios, había errores, había herejía, había maldad en la gente. Por eso el Señor, ¿qué tuvo que hacer? De ese relato tuvo que irse a algo privado. ¿A dónde? Entró en una casa. En la casa se cuentan secretos. Yo no estoy enseñando aquí en público. Yo estos relatos los enseño a ustedes. Mi mensaje es distinto, Mis mayores bendiciones han sido cuando estoy con gente, persona a persona. Ustedes me ven relatos así, lo profético, cuando a veces Dios me usa en la iglesia y algunos quedan impresionados, pero usted nunca me ha visto personalmente de persona a persona. Ahí hay otros códigos y ahí es más potente lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque así va a continuar y así es la obra de Dios. El Señor entró, dice, en la casa y en lo secreto, ahora, fíjese, ¿qué va a hacer Él? Va a explicar las 4 parábolas. Y va a relatar. Entonces, en el mismo relato del capítulo 13, el versículo 44, habla del tesoro escondido. Mire cómo relata, pero ya está con los discípulos ya en lo privado. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, y gozoso por ella va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué es el campo? El corazón. ¿Qué es el tesoro escondido? En tesoro hay cosas,
hay cosas bellas, y está hablando de las promesas del antiguo pacto y en el nuevo pacto. Son secretos que hay en el corazón. Por eso aquí está hablando a Israel, está hablando de las promesas que hubo Israel, está hablando de las cosas que Dios quería entregar a Israel. Y él le está hablando que hay tesoros, es tesoro, y uno de los tesoros de Israel, que es el tesoro escondido, porque Israel va a cumplir una labor importante en los últimos tiempos en el carácter profético, porque él está en medio de la nación, pero alguien va a tener que descubrir ese tesoro de Israel. ¿Se fija? Israel es un tesoro. Yo creo que solamente le estoy dando un vistazo, un maní. Vean Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 26. 11:26. Romanos capítulo 11, versículo 26. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, por tanto, algo va a ocurrir en Israel, que viene un avivamiento nunca expresado. Hay un libertador. Alguien va a hablar, alguien va a liderar, alguien va a restaurar. Alguien va a rescatar un segol. O sea, aquí algo va a suceder que va a manifestar el gran plan, va a manifestar el programa que Dios tiene que ejecutar para el mundo a través de Israel. Por eso tenemos un gran plan, tenemos una agenda que incluye en este programa a Israel. Por eso aquí se lo revela a quién, a su gente. Entonces hay un estrenamiento en el mundo. Por eso, oye, sus hijos, sus hijas están siendo estrenadas para lo que va a manifestar y lo que relata. Por eso el capítulo de 13, aunque algunos no lo vean así, pero tiene un aspecto tremendo proféticamente el libro de Mateo. Entonces, hay una segunda parábola en lo interior que habla de la perla del gran precio. Esa perla del gran precio está justamente en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, aquí está hablando de la salvación. La perla en la salvación es un regalo. Es un gran regalo la salvación. Y esa salvación se hizo posible gracias a la sangre del que proveyó esa salvación, que es Cristo. Por eso esta perla se saca de un molusco, un pequeño molusco vivo. Ese molusco, por heridas, por trauma, fíjese, saca esas perlas. Y veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Versículo 21. Dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Aquí vemos perlas. ¿De dónde sacaron las perlas? Es el resultado de el pago del precio de sus hijos, donde estarán en la nueva Jerusalén, manifestando el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, tenemos una tercera parábola que él relata en lo privado, que es la parábola de la red, que está justamente en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 47 y 50. Dice así, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echaba en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentado recogen lo bueno en cestas, y lo malo echa afuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos, y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquí vemos que va a haber en esta parábola le está hablando que va a haber una gran separación para un gran juicio. Eso está hablando en este relato a su discípulo.
Y por último, tenemos la cuarta parábola, que es la parábola de el tesoro de lo nuevo y lo viejo. Y esto lo encontramos en los versículos 51 y 52. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Miren lo que dice la diferencia. Ellos respondieron: sí, Señor. Entendían. Y el versículo 52, miren lo que dice. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas fijas. Entonces, se fijan, ahí en ese entrenamiento le habla de tomar promesas antiguas que están vivas y que van a afectar nuestro corazón, que está revelando el pacto, que está revelando los misterios que hay en los ritos, en los símbolos, en el tabernáculo. Se fija en toda la estructura. La gente lo ve, pero no entiende nada. Muchos de ustedes ven la genealogía, pero no entienden nada. Pero atrás de la genealogía hay un misterio. Por eso hay tesoros nuevos y tesoros viejos. Voy concluyendo esta enseñanza de la diferencia entre el reino y la iglesia. Fíjese que el reino quiere manifestarse en forma total. Porque el reino, fíjese, allá arriba no hay enfermedad, no hay hospital, no hay ISAPRE, no hay FONASA. No creo que Miguel le decir: aló, sí, va a hablarle a Pedro: Pedro, sácame una horita. ¿Qué tramo es usted? Mira, soy FONASA. Ya, te vamos a entender. Rafael te va a entender, el doctor Rafael. Se fija, allá no hay enfermedad. Allá hay sanidad, no existe pobreza, no existen los tumores, no existe la guerra, no existe la necesidad. Entonces, eso es lo que quiere establecer. Parece una utopía, pero es la realidad. Por eso, eso quiere manifestarse aquí. Y es el tiempo de sentarnos nosotros a los pies de Cristo para que Él manifieste esa verdad a través de nosotros. Una cosa es el reino, pero otra cosa es la iglesia. El reino no se va a manifestar si la iglesia no quiere. Pero el reino está dispuesto. Pero la iglesia es la que tiene que abrir esa oportunidad. Por eso es a través del Espíritu Santo que manifiesta las cosas del reino y en lo que decimos llamamos su presencia. Y eso hará con nosotros. Él hablará a nuestros corazones, traerá sus promesas, traerá las promesas antiguas y las promesas nuevas. Y nos va a revelar las cosas de lo que va a venir. Es tanto que va a ser que nosotros podemos estar 10, 15, 20 años, 30 años, 50 años adelantados. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Es simplemente abrir nuestros corazones, nuestra mente, y dejar que esa verdad entre a nuestra vida. Eso dejo hoy en esta enseñanza de este gran capítulo del reino. Hermanos míos, en lo personal de ustedes, si ustedes no identifican el nivel donde usted está, cómo usted está mirando a Dios, cómo usted mira el papel de Cristo, su propia casa, en su propia realidad, muchas cosas usted va a transitar por la religiosidad, pero no va a haber una evidencia sobrenatural. E incluso más, usted puede pasarse una persona loable, una persona a lo mejor que hace cosas buenas y que a lo mejor la política le interesa, pero no es la cosa que nos habla el reino. El reino tiene mucho más, es mucho más potente, más grande. Y eso es lo que debemos nosotros establecer. Entonces, en esta segunda conclusión podemos ver que Cristo le habló a la gente, la multitud los dejó, le habló, pero no podían
tenían oído. Mire, oían, pero no podían escuchar. Tenían oído, pero no recibían nada. Veían, pero no codificaban. Usted puede ver un escenario profético, usted puede ver, incluso usted puede ver la presencia de Dios en su casa y usted la puede ignorar. Es cosa que usted pueda ver el ejemplo de Emaús, que Jesús aparece en Emaús, pero los discípulos están, su mente, su vista vetada, no pueden ver que es Cristo. ¿Por qué lo tenía vetado? Las preocupaciones de la vida, el trabajo diario, las cosas que hacemos, no dejamos que lo sobrenatural se manifieste en nuestra vida. Eso debemos nosotros trabajar. Por eso oramos al Padre, para que Él se pueda glorificar en este día. Padre, yo oro ahora. No solo quiero que esto sea una gran enseñanza, sino que afecte el corazón de tus hijos, de tus hijas, en la realidad que están. No permita, Señor, que la situación de la vida, la situación de lo complejo de la vida, controle sus pensamientos y sus acciones. Yo te pido, Padre, a ti no te podemos engañar. Nosotros mismos nos podemos engañar, nosotros mismos nos podemos falsear, pero a ti nunca. Por eso, haz que esta promesa establezcas tú el reino sobre nosotros y nosotros cumplamos el destino de la iglesia. Doy gracias, Señor, por esta enseñanza, por los méritos de Cristo. Amén y amén.